Una niña conmovedora susurró: «Papá sigue vivo», y un millonario descubrió una verdad sorprendente. Sofía, con su cabello rizado y sus ojos chispeantes, paseaba entre las coloridas casas de su pueblo. El aroma de tortillas calentándose llenaba el aire. Los recuerdos la envolvían. Cada esquina le traía la risa de su padre, un hombre brillante, apasionado por la madera y los sueños. Desde que él se fue, su vida había sido un laberinto de risas mezcladas con lágrimas, y las tormentas de días grises pesaban en el corazón de su madre, María, quien luchaba por hacer frente a la tristeza y las deudas. Un susurro suave se escapó de sus labios, mientras se detuvo frente a la tumba de su padre. Papá sigue vivo. A su lado, Alejandro, un millonario entre sombras de superficialidades, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa frase, cargada de sinceridad, rompía con su mundo de lujos vacíos. ¿Por qué esa niña tenía el poder de atravesar su coraza? En ese momento, la conexión que sentían era palpable. Mientras Sofía hablaba sobre su talento para la carpintería, Alejandro se vio arrastrado a un mar de recuerdos olvidados. La destreza de su padre en el arte de trabajar la madera resonaba en su mente, un eco de lo que había dejado atrás en su búsqueda de éxito. «Quiero honrar su memoria», decía Sofía. Su voz firme contrastaba con la fragilidad de su figura. Él podía ver el fuego de la determinación en su mirada. Pero Alejandro, ahogado en sus propios dilemas, comenzó a cuestionar sus intenciones. ¿Era realmente noble su deseo de ayudarla, o estaba buscando un propósito que había perdido en las sombras de su fortuna? La presión de ser un hombre de éxito le pesaba. En su mundo, donde el valor se medía en dinero y poder, la autenticidad parecía un lujo que no podía permitirse. Mientras caminaban por el pueblo, los murmullos comenzaban a rodearlos. «¿Qué va a hacer un millonario con la carpintería?», susurraban algunos. La tensión creció en el aire, presionando sobre él como un yugo. Alejandro, atrapado entre dos mundos, sintió el fuego de los juicios ajenos. La lucha interna se intensificaba en su mente. Quería ayudar a aquella niña, a cumplir con su sueño, pero el miedo a ser juzgado lo paralizaba. ¿Estaba dispuesto a enfrentar la desaprobación del pueblo por el deseo de realmente marcar una diferencia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía, ajena a sus pensamientos, sonreía, iluminando el mundo gris que los rodeaba. Pero la angustia seguía creciendo en Alejandro. La sombra del secreto familiar que había mantenido oculto durante años amenazaba con salir a la luz. ¿Era ese el precio que debía pagar por intentar ser genuino? Las expectativas de su familia, los valores que había creído firmes, ahora se tambaleaban. La pesadez de esa verdad empezaba a ahogar cualquier atisbo de esperanza, desdibujando la conexión que había encontrado en los ojos de la niña. Atrapados entre sus sueños y la realidad inminente, ambos sabían que el camino no iba a ser sencillo. ¿Valdría la pena desafiar las corrientes? ¿O debían rendirse ante lo que la sociedad decidiera que era correcto? Con el corazón agitado y un futuro incierto, la historia de Sofía y Alejandro se encontraba al borde de un precipicio. Una pregunta resonaba en el aire. ¿Podrán superar lo que les impide ser quienes realmente son? La mañana siguiente, Alejandro despertó sintiéndose más confundido que nunca. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como un eco persistente. «Papá sigue vivo». Esa declaración se había convertido en un faro, iluminando aspectos de su vida que había mantenido en la oscuridad. Mientras se preparaba para el día, miró su reflejo en el espejo y sintió desgano. ¿Quién era realmente?
un hombre de negocios, con una fortuna que no le llenaba, o alguien que anhelaba retomar su conexión con los valores olvidados de su infancia. Decidido a explorar su deseo de ayudar a Sofía, su mente comenzó a planificar acciones. La idea de involucrarse en el taller de carpintería que la niña quería crear le pareció tanto aterradora como liberadora. Había algo refrescante sobre la idea de ensuciarse las manos y renunciar, aunque solo por un momento, a las presiones de su vida como inversionista. Sin embargo, duda y miedo lo mantenían cautivo. Su familia, con su estatus y expectativas, siempre había valorado más la imagen que la autenticidad. ¿Cómo explicaría su decisión de involucrarse en una actividad que muchos considerarían trivial? En un momento de desesperación, buscó a su asistente, Laura, para discutir el futuro de su empresa, pensando que una conversación de negocios podría anclarlo en la realidad. Sin embargo, lo que realmente buscaba era una excusa para desviarse del dilema personal que lo atormentaba. Mientras hablaban, algo en su voz sonó distante. Era difícil concentrarse en los números cuando su mente seguía volviendo a la imagen de Sofía. Su pasión era contagiosa, y eso lo irritaba. Quería zafarse de la responsabilidad que sentía hacia su propia vida. Alejandro, necesitas enfocarte. Si no haces esto, perderás más que dinero, dijo Laura, su voz firme interrumpiendo sus pensamientos. Esa afirmación lo golpeó con fuerza. No se trataba solo de dinero, era su identidad, su esencia. Tomar el control de su vida significaba más que solo hacer negocios. Significaba redescubrir su propia autenticidad. En un impulso, decidió visitar a Sofía. Quería explorar la carpintería, el arte que tanto había significado para su padre y que para él había representado el abandono de su pasado. Al llegar al modesto taller que los rumores decían que había pertenecido a su padre, se encontró con un entorno lleno de madera, herramientas y polvo. Era un mundo que vibraba con posibilidades. Sofía estaba ahí, ajustando una tabla de madera, sus manos delicadas pero firmes. La adoración en sus ojos al ver a Alejandro era palpable. Era el apoyo que no había esperado. «¿Estás aquí para ayudarme, no?», preguntó ella, su voz un susurro de esperanza. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba allí para ayudarla. Ese viaje también era por él. Había llegado el momento de abrazar sus raíces y confrontar los fantasmas que lo habían seguido durante años. Sin más palabras, tomó una sierra. Al hacer su primer corte, la madera se dividió, y con cada chip que caía, sentía como sus dudas se desvanecían. Sin embargo, mientras avanzaban, un mensaje de su madre llegó a su teléfono. «Necesitamos hablar. He encontrado algo sobre tu padre que te afecta». La vibración del teléfono lo sacudió, y el miedo invadió su pecho. Todo lo que había construido, su fortuna y su reputación, parecía estar en peligro. Con el corazón acelerado y un futuro cada vez más difuso, Alejandro enfrentó un nuevo desafío. La vida de Sofía había comenzado a entrelazarse con la suya de una manera inesperada, y cada segundo que pasaba en el taller solo profundizaba su deseo de ser auténtico. Miré hacia Sofía, sus ojos brillantes llenos de sueños, y supo que lo que estaba en juego era más grande de lo que había imaginado. Ese día marcaba solo el comienzo de su viaje. La verdad sobre su padre estaba a punto de revelarse, pero ahora Alejandro no estaba dispuesto a huir de la realidad. En cambio, se preparaba para enfrentar lo que venía, como un carpintero dando forma a la madera, transformando lo imperfecto en algo nuevo. ¿Qué revelaciones inesperadas lo esperarían en esta búsqueda de su verdadero yo? Mientras la luz del taller entraba por las ventanas polvorientas, Alejandro sintió la presión de los momentos venideros. Con los fragmentos de su vida personal y profesional entrelazados, el eco de las palabras de su madre resonaba en su mente. «He encontrado algo sobre tu padre que te afecta». Cada palabra era un recordatorio de las sombras que lo habían perseguido, y su impulso hacia la creación había sido manchado por la incertidumbre. Inhaló profundamente la fragancia de la madera fresca, un aroma que le recordaba los días de su infancia. Con cada corte que daba con la sierra, luchaba por dar forma no solo a la madera, sino a su futuro. Sofía lo miraba con una mezcla de expectativa y curiosidad. En ese instante,
comprendió que no solo estaba poniendo su esfuerzo en la carpintería, sino también en cimentar un vínculo significativo con la niña. Su impulso por ayudarla se transformó en un deseo profundo por cimentar una conexión emocional, una que había echado de menos durante tanto tiempo. «¿Qué haremos hoy?», preguntó Sofía, su voz resonando entre el eco de las herramientas. «Hoy vamos a construir algo juntos», contestó él, encontrando en sus propias palabras un nuevo propósito. A medida que se sumergían en la tarea, Alejandro empezó a perderse en el proceso creativo. Con cada golpe de martillo, cada giro de la sierra, las dudas que lo habían atormentado comenzaban a disiparse. Sin embargo, no podía evitar la inquietud que caía sobre su mente en cada pausa. Sentía que su madre podría revelar una verdad angustiante, algo que podría cambiar el rumbo de su vida y la percepción que tenía de su familia. ¿Cómo había llegado a su posición actual construyendo sobre mentiras? Con el tiempo, Sofía lo llevó a varias de sus creaciones: joyeros diseñados con atención al detalle, bancos elaborados para el taller. Cada pieza era un reflejo de su inocencia y esfuerzo. La admiración por su talento lo llenaba de orgullo, pero también lo inquietaba. La realidad era que, mientras más pasaban tiempo juntos, más se daba cuenta de que la conexión con ella era la cura que había buscado en el reconocimiento social y el estatus material. Al dedicar la tarde al proyecto, sintió un impulso de abrirse a Sofía, de compartir su mundo interior. «Sofía», comenzó, buscando las palabras adecuadas, «hay algo en mi vida que me hace sentir perdido. Y creo que tú me estás ayudando a encontrar el camino». Ella le sonrió, y sus ojos reflejaron una comprensión sorprendente para su edad. «A veces, solo tienes que dejar que el camino te lleve al lugar correcto», respondió ella con una sabiduría que sorprendió a Alejandro. Esa simple afirmación resonó en lo más profundo de él, y por un instante contempló la idea de dejar de lado el control y la rigidez que siempre había guiado su vida. Sin embargo, el sonido del teléfono interrumpió el momento. La vibración del dispositivo trajo consigo un manto de preocupación. Sin mirar la pantalla, Alejandro sintió que un nuevo abismo se abría justo frente a él. La verdad sobre su padre estaba al borde de ser revelada, y ese conocimiento podría romper las pocas seguridades que había logrado reconstruir en su vida. Mientras Sofía continuaba trabajando en su proyecto, un torrente de pensamientos invadió la mente de Alejandro. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por encontrar su propia verdad? La oportunidad de redescubrir su autenticidad se volvía más real, pero también la posibilidad de enfrentar su pasado y sus temores. Con el corazón agitado, levantó el teléfono y, después de un instante de duda, decidió abrir el mensaje. Cada palabra que aparecía ante sus ojos parecía capaz de una historia que no quería escuchar, pero que sabía que tenía que afrontar. El momento de la verdad había llegado, y Alejandro no estaba seguro de si estaba preparado para lo que descubriese a continuación. Mientras veía el rostro confiado de Sofía, la determinación creció dentro de él. Pronto enfrentaría el dilema que podría cambiar todo. ¿Sería capaz de aceptar las verdades sin romperse en el proceso? La sierra en su mano temblaba, reflejando su agitación interna, y la realidad golpeaba con fuerza cuando un nuevo destello de intriga atravesó su mente. ¿Qué era lo que su madre había descubierto realmente? El mensaje en la pantalla leía: «Necesito hablar contigo sobre tu padre. Hay cosas que no te conté». Las palabras parecían vibrar en el aire, cada sílaba llevando consigo un peso que le resultaba insoportable. Alejandro sintió que su pulso se aceleraba. El eco de la sierra en sus manos palpitaba con su corazón. Sofía seguía en su mundo de creatividad, ajena a la tormenta que se desataba en el interior de Alejandro. «¿Papá sigue vivo?», se preguntó, aunque esa era una de las últimas preguntas que deseaba explorar. El conflicto interno que enfrentaba no era solo el miedo a una revelación dolorosa, sino también a conocer las implicaciones de un pasado que parecía más complicado de lo que había imaginado. La carpintería, su refugio, se llenaba de dudas. Cada rasguño que dejaba en la madera era un recordatorio de su propia fragilidad. El tiempo transcurrió lentamente mientras contemplaba el mensaje.
¿Qué significaba realmente saber que su padre aún podía estar vivo? ¿Y qué precio tendría que pagar por esa verdad? Aquella revelación, si resultaba cierta, representaría un cambio radical en la forma en que veía el mundo, su familia y, sobre todo, a sí mismo. En su mente, la imagen de un padre ausente no solo simbolizaba decepción, sino un vacío que había tratado desesperadamente de llenar con su éxito profesional. ¿Y si todo lo que he construido es solo una fachada?, murmuró para sí mismo. El reconocimiento social y la búsqueda de respeto parecían actividades vacías si el cimiento de su vida era un engaño. Se sintió atrapado entre el deseo de seguir creando y el miedo a lo que pudiera perder. Entonces, en un acto de desafío, escribió una respuesta breve. ¿Dónde y cuándo? Sofía terminó su proyecto y giró hacia él, notando la somnolencia en sus ojos. Sus manos manchadas de aserrín reflejaban el trabajo que habían compartido. «Te veo pensativo, Alejandro. ¿Todo bien?» Su preocupación era genuina, incluso en su inocencia. «Estoy bien, Sofía. Solo un pequeño asunto personal», contestó, sintiendo que las palabras no hacían justicia a la tormenta que se formaba en su corazón. Al ver la mirada sincera de la niña, se dio cuenta de que no podía evadir su propia verdad. Su viaje personal no solo giraba en torno a su padre. El peso de sus decisiones, sus miedos y sus aspiraciones lo estaban moldeando constantemente. La conexión que había formado con Sofía había alimentado su deseo de un nuevo significado en la vida. Esa conexión debía ser cultivada, no solo a través de la carpintería, sino también por su capacidad de enfrentar lo desconocido. La tarde se volvió noche, y el crepúsculo iluminó de manera tenue el taller. Al mirarse en el reflejo de una hoja pulida, vio a un hombre en conflicto, pero también a alguien que se estaba despojando de viejas cadenas. El desafío de enfrentar la verdad se palpaba en el aire, y Alejandro comprendió que su camino hacia el crecimiento personal ya no podía ser ignorado. «Me estoy permitiendo abrir una puerta», reflexionó en voz alta, aunque la declaración sonaba más como una promesa hacia sí mismo. El momento que había decidido construir como una forma de redescubrir su autenticidad tomaba un giro inesperado. El futuro y su historia familiar comenzaban a entrelazarse de maneras que no había anticipado. Mientras se disponía a guardarlo todo, la luz del taller temblaba a su alrededor, simbolizando un nuevo amanecer. Estaba decidido. Había llegado el momento de enfrentar lo que había tras la puerta de su pasado, y aunque el miedo lo perturbaba, la curiosidad por la verdad también lo empujaba hacia adelante. Cuando el teléfono sonó nuevamente, Alejandro sintió que su vida estaba a punto de cambiar, no solo por lo que podría descubrir sobre su padre, sino por lo que eso significaría para su futuro, para el futuro que compartía con Sofía. Con el pulso acelerado y el alma en vilo, supo que estaba a un paso de su próxima revelación, que corría el riesgo de descubrir realmente. Su decisión quedó suspendida en el aire, implacable y llena de posibilidades. Alejandro respiró hondo, sintiendo el aire en sus pulmones como si fuese el último aliento de un mundo que había sido familiar, pero que ahora se diluía en un mar de incertidumbre. La pantalla de su teléfono brillaba con intensidad, exigiendo atención, y en ese momento se dio cuenta de que, aunque su corazón latía con fuerza, había una parte de él que comenzaba a aceptar la posibilidad de descubrir una nueva versión de sí mismo. No solo iba a desentrañar la historia de su padre, sino que estaba a punto de enfrentarse a sus propios demonios, los que lo habían acompañado durante años. ¿Era realmente el hombre exitoso y respetado que los demás veían? ¿O por el contrario, era un estruendoso vacío de ambiciones insatisfechas? La carencia de su padre había esculpido su carácter, pero también había alimentado sus búsquedas y sus miedos. Mientras cerraba el taller, sus manos seguían impregnadas de aserrín, un rastro tangible de su trabajo, una metáfora evidente de las capas que había estado envolviendo su propia vida. Las decisiones que había tomado desde la ausencia de su padre estaban en constante conflicto con la realidad que ahora se le presentaba. Su mente divagaba, y en ella aparecían imágenes de su hermano pequeño, de su madre melancólica y de los muros que había creado a su alrededor,
como una fortaleza que lo resguardaba del dolor. Sin embargo, esa misma fortaleza había comenzado a parecerse más a una prisión. Sofía, con su inocente curiosidad, lo había empujado a reconectar con el mundo que había decidido dejar a un lado, el de los sentimientos auténticos, la vulnerabilidad. Aquella noche, al ver las estrellas titilar en el cielo, Alejandro formuló sus pensamientos en voz alta, como si el universo estuviese escuchándolo. Si decido enfrentar esto, debo ser honesto conmigo mismo y con ella. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien. Los ecos de la conversión interna resonaban en su mente, y con cada repetición, la urgencia de su situación se intensificaba. Alejandro se dio cuenta de que no solo era la historia de su padre la que estaba en juego. Su propia historia y su futuro con Sofía dependían de cómo manejaría la verdad. La relación con la niña lo había enseñado que era capaz de dejar atrás un pasado que había llevado como un lastre. Pero ¿sería suficiente para enfrentar el crudo silencio que lo esperaba? Las horas pasaron, y su mente preparaba un esbozo de lo que podría enfrentar. El mensaje le había ofrecido una cita, un lugar y un momento. Una segunda oportunidad que no podía despreciar. Sin embargo, un mar de dudas lo asaltaba. ¿Cómo podría concentrarse en su futuro si su pasado seguía acechando? Decidido a no dejarse arrastrar por el miedo, pensó en lo que realmente deseaba, la autenticidad. Ese valor genuino, que había decidido cultivar junto a Sofía, era el precursor de un cambio profundo que estaba dispuesto a aceptar, incluso ante lo desconocido. Cuando finalmente su mente se aquietó un poco, la idea de la revelación se volvió inminente. Sabía que debía prepararse para lo que vendría. La expectativa se hacía palpable en el aire. Su vida podía tomar un giro drástico y transformarse en un camino que aún no había explorado. Antes de cerrar los ojos, planteó una pregunta que se alojó en su corazón. ¿Qué renders la autenticidad y el amor hacia un padre perdido? Esa mezcla de emociones lo invadió, y durante unos momentos sintió una extraña calidez ante la posibilidad de dejar atrás su miedo. A la mañana siguiente, se despertó con una motivación renovada. Cada clavo que pudiera utilizar, cada marco que pudiera construir, lo acercaban más a enfrentarse a la realidad. Así, sosteniendo la determinación, se dirigió hacia la puerta que lo llevaba a la cita. Caminando hacia el encuentro, su mente creó imágenes de un futuro que podría ser luminoso o tal vez sombrío. Pero lo que no sabía era que esa decisión de enfrentar a su padre podría llevarlo a descubrir facetas en sí mismo que le habían sido ocultadas. En la cercanía del lugar acordado, un mensaje inesperado apareció en su teléfono, y su corazón se detuvo. He decidido contarte todo, Alejandro. Espero que estés dispuesto a escuchar la verdad. Con las manos temblorosas y el miedo palpitante en su pecho, Alejandro tomó aliento, entendiendo que el momento de desvelar su auténtico ser había llegado. Pero, ¿sería capaz de soportar lo que iba a encontrar en esa verdad? Alejandro avanzó, sintiendo cómo cada paso se tornaba más pesado que el anterior. El lugar de encuentro no solo representaba una cita, sino la puerta a una realidad que había temido enfrentar durante años. En su mente, cada posibilidad se entrelazaba con dudas. ¿Acaso su padre seguiría vivo? ¿Por qué había estado tan distante en su vida? La angustia se mezclaba con un atisbo de esperanza, una chispa que apenas podía reconocer. Cuando llegó, el aire se tornó pesado y la incertidumbre llenó el espacio a su alrededor. La historia que había escuchado sobre su padre era como un rompecabezas, con piezas que no encajaban y otros detalles que se antojaban vacíos. Se sentó en la mesa, observando a su alrededor, sintiendo que el tiempo se alargaba, como si el universo esperara que diera el primer paso hacia su transformación. Mientras aguardaba, la imagen de Sofía se presentaba en su mente, recordándole la pureza de la infancia que había olvidado en su lucha por alcanzar el éxito. Su relación con ella había comenzado a abrirle los ojos a una vida sin las sombras que había creado. En su interacción con la niña, había hallado que la autenticidad y la vulnerabilidad eran poderosas en su forma más pura. Sofía lo había guiado hacia el camino de la introspección,
llevándolo a mirar las partes de su vida que había mantenido ocultas. En ese momento de silencio, Alejandro se recordó que había comenzado a construir no solo un taller, sino un futuro que le pertenecía, una vida más auténtica. Este encuentro, aunque cargado de temor, también prometía ser una oportunidad para reescribir la narrativa de su vida. La llegada de su padre lo sacó de sus pensamientos, una figura que aparecía envejecida pero familiar. El rostro de aquel hombre evocados por recuerdos distorsionados era la manifestación de la ambivalencia que había cargado durante años. Alejandro sintió una mezcla de ira y tristeza, un oleaje emocional sobre el que debía navegar. «Hola, Alejandro», dijo su padre, con una voz que contenía ecos de una conexión interrumpida. No había palabras de repudio ni suposiciones, solo un reconocimiento mutuo de que ambos habían cargado con ausencias y añoranzas. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué no has estado en mi vida?», Alejandro preguntó, sintiendo que cada palabra era un clavo que se hundía en el pasado. No buscaba confrontación, sino respuestas que parecían siempre estar al alcance de su mano, pero nunca alcanzadas. Su padre suspiró, las arrugas de su frente conteniendo años de decisiones y temores. «No sabía cómo volver. Había aspectos de mí que creía que te harían daño». Esa afirmación resonó profundamente en Alejandro, como un eco de sus propias inseguridades. Con cada palabra, sentía cómo el peso de su historia compartida empezaba a despejar la niebla que había nublado su percepción. Mientras su padre comenzaba a narrar las razones de su ausencia, Alejandro se dio cuenta de que cada revelación era también una lección sobre sí mismo. En esa historia entretejida con Regret, entendió que su vida había estado marcada por los mismos miedos, los mismos fracasos, la misma búsqueda de redención. Con cada palabra que los dos compartían, se desmoronaban los muros que había construidos con tanto esmero. Las emociones se intensificaban. Lo que antes le parecía una carga, se transformaba en un puente hacia la comprensión. No era solo su padre quien debía enfrentar sus demonios. Alejandro también se confrontaba con partes de sí mismo que habían permanecido ocultas tras la fortaleza que había levantado. Había una liberación en esta interacción, y aunque el camino era incierto, algo en su interior comenzaba a cambiar. «Papá, ¿te gustaría construir algo juntos?», preguntó naif pero determinado. Rozó la superficie de una conexión que aún podría amplificarse, una promesa de reconciliación y redención. Pero en lo profundo de su ser, Alejandro sabía que ellos dos no serían los únicos en redescubrirse. El viaje apenas comenzaba. A medida que se anudaban sus historias, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Qué más podría ser capaz de construir si enfrentara otras verdades ocultas en mi vida? Con el eco de esa pregunta resonando en su corazón, Alejandro sintió que el hilo de su historia estaba entrelazándose con la de su padre, de una manera que podría cambiarlo todo. Sin embargo, el futuro seguía envolviéndose en misterio, y las sombras del pasado no estaban listas para desvanecerse tan fácilmente. La certeza de que el viaje estaba lejos de concluir lo llevó a un nuevo dilema, una revelación que podía abrir más puertas de las que se habían cerrado. El cambio estaba tocando su puerta, pero Alejandro se encontró preguntándose: ¿estoy realmente preparado para lo que vendrá? Alejandro permaneció en un silencio reflexivo después de la pregunta que había lanzado al aire. Su padre lo miraba, como si no estuviera seguro de cómo responder, o quizás de cómo avanzar en esta reconstrucción que ambos necesitaban. Cada segundo que pasaba revelaba la complejidad de un pasado torcido y la fragilidad del presente que estaban comenzando a reconstruir. La conversación hizo que las paredes de desconfianza que había erigido durante años comenzaran a agrietarse. En la voz de su padre, Alejandro pudo escuchar no solo remordimiento, sino una búsqueda genuina de conexión que él había anhelado por tanto tiempo. La determinación creció en su interior, una llama que iluminaba las sombras de la tristeza y el resentimiento. Si realmente quieres construir algo, empecemos por ser honestos. ¿Qué es lo que temes?, Alejandro planteó con una firmeza renovada, consciente de que la sinceridad era la base sobre la que tenían que edificar su nueva relación.
Estaba decidido a no caer en la trampa de una conversación superficial. La autenticidad era la única manera de sanar. Su padre titubeó, pero algo en su expresión cambió, como si el peso del silencio que había cargado comenzara a desmoronarse. «Temo que no sepas perdonar», admitió finalmente. «Temo que no haya un camino de regreso para mí». Las palabras eran crudas, pero Alejandro las recibió como un regalo, una invitación a explorar la vulnerabilidad que ambos necesitaban para avanzar. «Yo tampoco lo sé», confesó Alejandro, su voz temblando ligeramente. «Pero estoy dispuesto a intentarlo». En ese instante, comprendió que su viaje no solo se trataba de la relación con su padre, sino también de un viaje hacia su propio perdón. El proceso de reconstrucción sería largo y lleno de desafíos, pero lo único que podía hacer era dar ese primer paso. Mientras mantenía esa conexión visual con su padre, la imagen de Sofía surgió de nuevo en su mente. Ella era la luz que había guiado su camino hacia la vulnerabilidad y el entendimiento. Se preguntó si podría invitar a su padre a esa misma claridad que con la niña había encontrado. «¿Te gustaría conocer a Sofía? Creo que podrías aprender algo de ella», sugirió, sintiendo que eso podría ser el puente hacia una nueva dinámica. La idea de que su padre conociera a su hija le provocó un cosquilleo de esperanza, como si el pasado pudiera convertirse en un aliento que respiraría vida a su futuro. Sin embargo, en el fondo de su ser, Alejandro también sabía que no todo sería sencillo. Las viejas heridas no se curan de un día para otro, ni los resentimientos desaparecen con la voluntad. Pero en su interior ya había un impulso hacia el cambio, y estaba decidido a seguirlo. Ese mismo día, Alejandro se comprometió a seguir explorando no solo la relación con su padre, sino también los aspectos de sí mismo que había relegado a la sombra. Tenía que enfrentar sus propios miedos, ese impulso por el éxito que le había llevado a acumular riquezas, pero no satisfacción. Ese vacío que quizás había intentado llenar a través de su trabajo obsesivo. Mientras caminaba hacia su auto después de esa intensa charla, un pensamiento emergió con claridad. Un camino hacia el descubrimiento personal y profesorado se estaba extendiendo ante él. ¿Qué tal si invierto tanto en mi desarrollo interno como lo he hecho en mi carrera?, se preguntó. La urgencia por cambiar su narrativa se convertía en un fuego latente dentro de él. Sin embargo, ante esa nueva perspectiva, una inquietud apareció en su mente. ¿Qué pasará si mis esfuerzos no son suficientes? La duda empezaba a florecer, pero en vez de paralizarlo, lo impulsó a seguir buscando respuestas. Comenzando a andar, Alejandro no podía evitar preguntarse sobre las decisiones que lo habían llevado allí y cómo tendrían un impacto en su desarrollo futuro. Había mucho más por descubrir sobre sí mismo, preguntas sin respuestas que lo llevarían a profundizar en el laberinto de su alma. ¿Estoy listo para desafiar lo que creo saber sobre mí? Mientras esa pregunta giraba en su mente, Alejandro sintió el peso de su propio viaje desatándose ante él, pero estaba decidido a no correr de nuevo. Debía enfrentarlo de frente. Mientras se adentraba en esa nueva fase, la realización de que el verdadero trabajo apenas estaba comenzando le otorgó una mezcla agridulce de emoción y temor. El futuro era incierto, y con cada paso que daba, la necesidad de encontrar respuestas prometía ser tanto liberadora como aterradora. ¿Sería capaz de afrontar la verdad que se iría revelando en su camino? La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad que lo llevaron a cuestionar sus rutinas. La conversación con su padre resonaba en su mente, pero un nuevo giro se estaba formando en su interior. La urgencia de embarcarse en su viaje personal no podía esperar. Cada minuto de inacción parecía transformarse en una carga más pesada. Decidió romper con la monotonía de sus días y enfrentarse a las inquietudes que lo había estado evitando. Mientras se preparaba para ir a la oficina, su reflejo en el espejo le devolvió una imagen que apenas reconocía. Con el cabello desordenado y una mirada cansada, se dio cuenta de que su cuerpo también había comenzado a mostrar los signos de su lucha interna. Se detuvo un instante, respirando hondo, y prometió que hoy daría un paso hacia su verdadero yo. De hecho, la perspectiva de enfrentar lo que sentía lo llenaba de una determinación renovada.
el camino a su oficina se sintió diferente. Las calles, aunque familiares, parecían ofrecer un contexto nuevo, como si cada detalle estuviera llamándolo a reflexionar. En lugar de abordar su correo electrónico de inmediato, decidió dar un paseo por el parque cercano, un lugar que había sido parte de sus recuerdos más felices, donde solía pasar tiempo con Sofía. Mientras caminaba, fue consciente de cómo la ansiedad y el miedo se entrelazaban en su mente, llevándolo a un constante tira y afloja entre el deber y la necesidad de conexión. Tenía mucho que aprender de su hija, de su inocente capacidad para mirar el mundo con curiosidad. Sofía se había convertido en su brújula, y en ese momento justo, Alejandro entendió que su crecimiento personal era un camino que debía compartir con ella. La idea de mostrarse íntegro y vulnerable le parecía ahora fundamental. Regresó a su oficina con una nueva resolución. Esa tarde, programó una reunión con su equipo. Un momento decisivo donde impulsaría no solo su negocio, sino también su autenticidad. Sabía que sería arriesgado, pero sentía que el cambio era necesario. Compartir su visión de no solo perseguir resultados monetarios, sino también cultivar la autenticidad en las relaciones laborales, era un paso hacia el tipo de líder que quería ser. La sala de conferencias estaba impregnada de una expectativa palpable cuando tomó la palabra. A medida que comenzaba a hablar, sintió cómo las palabras fluían de su interior, un torrente de ideas que había estado reprimiendo. Mientras compartía su deseo de abordar la cultura de la empresa desde un lugar más humano, su voz resonaba con convicción. Notó miradas de sorpresa entre sus colegas, pero también de comprensión. Sin embargo, no todo fue aceptación. Algunos miembros del equipo giraban los ojos, como si sus palabras fueran un desafío a la práctica habitual de la competitividad desenfrenada. Sin embargo, esa resistencia no lo detuvo. En lugar de rendirse ante el escepticismo, Alejandro se sintió más encendido. Sabía que había un propósito más grande en juego, uno que iba más allá de los objetivos de corto plazo. Al finalizar la reunión, su mente giraba. Se dio cuenta de que había un dilema en la raíz de su transformación. ¿Podría realmente reconciliar su deseo de éxito con su anhelo de conexión? La pregunta persistía como un eco, desgarrándolo por dentro. Había decidido asumir riesgos en su vida profesional, pero ahora se sentía aún más motivado para explorar los miedos que había dejado en la sombra. Mientras se encaminaba hacia su automóvil, recibió un mensaje de Sofía. «¿Vamos a jugar al parque hoy, papá?» Su corazón se llenó de calidez y entendió que este nuevo camino no solo implicaba lidiar con su propia transformación, sino también ser un padre presente y auténtico. El camino hacia el descubrimiento personal se estaba entrelazando con sus responsabilidades y deseo de ser un buen padre. La noche se cernía sobre la ciudad mientras ponía la llave en el contacto. Había un nuevo fuego ardiendo dentro de él, pulsando en cada parte de su ser. ¿Y si la verdad que tanto temía enfrentar era también la clave para alcanzar un desarrollo que nunca había imaginado? La resolución de su día se convertiría en el primer hito en una travesía más amplia. Había tanto por descubrir y tanto que cambiar, y al ser ahora él mismo, en su totalidad, debía estar listo para reconciliarse con lo que significaba el verdadero éxito. Con la mirada fija en el camino por delante, Alejandro comenzó a conducir, confiando en que la próxima etapa de su viaje lo llevaría a revelaciones aún más sorprendentemente profundas. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. ¿Qué verdades le quedarían por descubrir en su búsqueda de autenticidad? La mañana siguiente, Alejandro se despertó con la resolución de hacer de este día un nuevo comienzo. La imagen de su hija sonriendo le recordaba que su búsqueda de autenticidad no solo daba sentido a su vida, sino que también podría influir en la forma en que ella percibía el mundo. Reflexionó sobre todas las veces que había dejado que el miedo al fracaso eclipsara su deseo de ser genuino, tanto en su vida laboral como en su rol de padre. Ahora, esa dinámica estaba destinada a cambiar. Al llegar a la oficina, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Había preparado una presentación sobre un nuevo enfoque que podría transformar su equipo, y en su mente resonaban las palabras que había compartido el día anterior.
La pasión por el cambio vivía en su interior, pero la sombra del escepticismo de algunos colegas seguía acechando. En su mente, la pregunta se repetía: ¿cómo podría hacerles entender que la auténtica conexión era el camino hacia el verdadero éxito? Se sentó en su escritorio, con la hoja en blanco frente a él. Las ideas comenzaron a fluir. Quería que su equipo sintiera la urgencia de este nuevo propósito. No podía ser solo una melodía de palabras vacías. Debía resonar en la experiencia de todos. Cada diapositiva que creaba se sentía como un manifiesto de su nueva realidad. Era evidente. La cultura del miedo y la competencia no conducían a la innovación y el crecimiento, y eso debía trasladarse a su equipo. Durante la sesión de trabajo, Alejandro compartió sus ideas sin reservas. Discutió la importancia de abrazar la vulnerabilidad y cómo eso podría ser una fortaleza. Sabía que algunos se sentirían incómodos, pero se lanzó de lleno. La tensión en la sala era palpable. Pudo ver miradas dudosas y asentimientos en desacuerdo. Pero también notó su propia fuerza. No iba a dejar que la desconfianza lo detuviera. Cada palabra salía auténtica y pura, como un grito de libertad. Cuando una de sus colegas cuestionó su enfoque, el corazón de Alejandro latió fuerte. ¿Estamos realmente aquí para construir relaciones que importen o solo para cumplir con cuotas?, preguntó ella. Esa fue la chispa que necesitaba. En lugar de sentirse atacado, miró a su alrededor y decidió ser claro. Si no empezamos a entender que los resultados no son solo números, sino la suma de nuestras conexiones, fracasaremos en lo que realmente importa, respondió, sintiéndose más fuerte que nunca. Tras la reunión, se sintió una mezcla de alivio y euforia. Había comenzado a romper barreras, a desafiar la noción de que la autenticidad era un obstáculo y no una herramienta esencial. Pero la victoria estaba mezclada con dudas. La resistencia y el escepticismo seguían presentes, y se preguntó si había hecho lo correcto. ¿Sería capaz de llevar a su equipo hacia esta nueva visión sin perderlos en el camino? Las dudas se entrelazaban con una nueva determinación. Emocionado y agobiado a la vez, salió de la sala con ese fervor renovado. Sabía que necesitaba más que un discurso. Debía demostrar con acciones que este cambio era posible. Tal vez su influencia podía extenderse más allá de su oficina. Esa noche, mientras estaba con Sofía en el parque, sintió que su búsqueda de autenticidad se fortalecía con cada risa que compartían. La pequeña corría suelta, disfrutando de la libertad que solo un niño podría apreciar. Alejandro la observaba, comprendiendo que cada paso hacia su crecimiento personal también era un paso hacia una relación más auténtica con ella. Ella merecía un padre que viviera sin máscaras. Mientras se acomodaban en un banco, Sofía lo miró con curiosidad y le preguntó si podría ser el mejor papá del mundo. Su corazón se detuvo un segundo. La presión de esa pregunta lo envolvió en un torrente de emociones. Era posible ser el padre que ella deseaba y, al mismo tiempo, el líder transformador que anhelaba ser. Con una sonrisa en los labios y una chispa en los ojos, Alejandro se inclinó hacia su hija y le dijo: «Siempre lucharé por ser el mejor, pero sobre todo, quiero ser sincero contigo». En ese instante, supo que cada decisión, cada paso al frente hacia su autenticidad, no solo lo llevaba a descubrimientos personales, sino también a un futuro más brillante para ella y su conexión. Al mirar hacia el horizonte, sintió que la noche no solo traía incertidumbre, sino también nuevas posibilidades. Y en su interior germinaba una nueva pregunta. ¿Podría enfrentar la verdadera resistencia, sus propios miedos y dudas, sin daño colateral? El reto apenas comenzaba. La vida de Alejandro había tomado un giro inesperado. Después de la revelación sobre su padre y el deseo de construir una relación genuina con Sofía, un propósito renovado comenzó a florecer en él. El taller de carpintería se había convertido en un refugio donde sus miedos y anhelos se entrelazaban en un rincón de posibilidades, y las palabras de su padre resonaban como un eco de redención. Con cada día que pasaba, Alejandro se dedicaba a fortalecer su vínculo con Sofía,
pero también se enfrentaba a su realidad en la oficina. Había decidido que no podía esconderse más detrás del éxito material. En su lugar, quería cultivar un entorno donde cada miembro de su equipo pudiera sentirse valorado y auténtico, un espacio donde la vulnerabilidad no fuera un defecto, sino una fortaleza. Un martes por la mañana, Alejandro convocó a su equipo a una reunión. Con firmeza, dispuso las sillas en círculo, una decisión simbólica que transformaría el ambiente habitual de la sala de conferencias. Sabía que este enfoque fomentaría la apertura y la colaboración. Los murmullos se interrumpieron cuando tomó la palabra. Hoy quiero hablarles sobre algo que va más allá de los números y las proyecciones. Se trata de nosotros, de quiénes somos y cómo podemos influir en nuestro entorno. Las palabras fluían con auténtica energía. Cada mirada de sus colegas revelaba una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus ojos reflejaban dudas sobre qué significaría esta nueva dirección. Sin embargo, no se dejó intimidar. Alejandro compartió su camino hacia la autenticidad, con sinceridad sobre sus luchas pasadas y el proceso de reconexión con sus raíces. No se trataba solo de abrirse a los demás. Se trataba de crear un ambiente donde todos pudieran ser transparentes sin el temor de ser juzgados. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a compartir sus propias experiencias. Historias de éxitos y fracasos, deseos y miedos. Las paredes que habían mantenido el silencio empezaron a caer, y cada revelación era como un ladrillo que se desprendía, desnudando las emociones compartidas. Alejandro sintió como el aire se volvía más ligero, un campo fértil donde la autenticidad podía florecer. La resistencia de algunos todavía persistía, pero cada comentario y risas ahogadas eran señales de que una transformación estaba sucediendo. Alejandro se sintió renovado, convencido de que este nuevo enfoque podría cambiar no solo su equipo, sino también su propia vida personal y sus valores familiares. Los ecos de la conexión y las lágrimas de vulnerabilidad estaban forjando relaciones más profundas. No era solo un sueño, estaba sucediendo en tiempo presente. Tras la reunión, varios colegas se acercaron para expresar su agradecimiento. Cristina, una analista de marketing, le dijo: «Nunca imaginé que un entorno laboral podría ser así. Gracias por permitirnos ser quienes realmente somos». Esa validación llenó a Alejandro de gratitud. Era un paso hacia adelante, un paso que marcaba el inicio de una nueva era en su carrera. Con la creciente energía de su nueva vida laboral, Alejandro dedicó más tiempo a Sofía. Juntos pasaban las tardes en el taller, creando proyectos que tenían un significado personal. Con cada pieza que ensamblaban, el sonido de la madera cortada y serigrafiada resonaba como un himno de esperanza y redescubrimiento. Una vez, mientras creaban un mueble, Sofía le preguntó: «Papá, ¿cómo haces para que todo se vea tan fácil?» «Mira, Sofía», respondió él, «a veces se trata de ser honesto con uno mismo. La madera, como nosotros, tiene sus imperfecciones, pero cada rasguño puede contarnos una historia». Sus palabras resonaban aún más lo que su viaje había significado: aceptar la imperfección y aprender a abrazar el crecimiento. La conexión con Sofía se volvía cada vez más fuerte. Había aprendido a disfrutar cada momento, a ver el mundo a través de sus ojos curiosos y a valorarlo por lo que era. La libertad que ella proyectaba alentaba a Alejandro a liberarse de las cadenas que lo habían mantenido atado al miedo y al éxito superficial. Una tarde, mientras disfrutaban del sol en el parque, Alejandro sintió el impulso de abrirse por completo. «Sofía, estoy en un viaje importante para ser un mejor papá, y tú eres mi mayor inspiración. Quiero que siempre sepas que la autenticidad es un regalo muy poderoso», le dijo, sintiendo que esa revelación también los acercaría aún más. En ese instante, comprendió que había conquistado no solo un lugar en su vida profesional, sino un camino hacia la autorrealización. Las cargas del pasado estaban siendo reemplazadas por pasos firmes hacia un futuro que prometía amor, honestidad y conexión. La autenticidad, que antes era un concepto distante, ahora se había convertido en el hilo conductor de su existencia. Así, un día de verano brillante y tibio, Alejandro recibió un mensaje inesperado. Era su madre,
¿Puedes venir a casa? Quiero que hablemos sobre tu padre y nosotros. La incertidumbre volvió a asomarse, pero esta vez, en lugar de miedo, sintió una mezcla de confianza y bienestar. Estaba listo. Había alcanzado un nuevo nivel de entendimiento y conexión con su historia. La verdad que antes temía se había vuelto una oportunidad, una posibilidad de cierre y de reescribir su narrativa. Sabía que el camino todavía guardaba sorpresas, pero esta vez no se sentía como un hombre perdido. Había abierto la puerta para redescubrirse, y esa revelación significaba que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Con la mirada fija en el horizonte y el corazón rebosante de esperanza, Alejandro sonrió hacia el futuro. Había comprendido que cada desafío sería una oportunidad. Cada verdad descubierta, un ladrillo más en la construcción de su nueva vida. Así, con firmeza y determinación, se preparó para abrir la puerta a lo desconocido. Dentro de sí, algo había cambiado para siempre. Alejandro había logrado no solo enfrentar sus miedos, sino también encontrarse a sí mismo a través del arte de la carpintería y la conexión genuina con Sofía. Era un hombre transformado, listo para abrazar todo lo que vendría. Las sombras del pasado parecían retroceder, mientras que una luz llena de posibilidades brillaba intensamente. Así, Alejandro comenzaba su día con claridad y propósito, sabiendo que había conquistado un nuevo sentido de realización personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.